Saludos, bendiciones, ¿cómo están? En esta oportunidad compartiremos, recordaremos y aprenderemos juntos las cartas de parte de Dios a través de instrucciones en el libro conocido como Hebreos. 5 detalles para comprender y practicar en la vida mejor estas instrucciones de Dios. Número 1. El libro de Hebreos es un libro que está dentro de la escritura conocida como Biblia, palabra de Dios, escritura bíblica. Tiene una forma de carta, de instrucciones de parte de Dios y Padre de Jesucristo para todas las personas de todas las edades, de todos los tiempos, de todos los idiomas, de todos los lugares. Número 2. Autor. El autor, por decirlo así, el autor intelectual realmente es Dios, Dios y Padre de Jesucristo, que a través de su presencia y Espíritu Santo envió estas instrucciones a través de un autor humano, un escritor humano, que se le atribuye principalmente al apóstol Pablo en ciertas porciones, en otras porciones a los discípulos de Jesucristo a través de Pablo, conocidos como la pareja Priscila y Aquila, otras porciones para el evangelista Lucas, que también fue compañero de viaje de misioneros con el apóstol Pablo. Y esta carta en sus inicios estaba dirigida a personas que viven aún en esos tiempos, ahora y en los futuros tiempos, basados en los ritos descritos en el Antiguo Testamento, ritos con animales, con plantas, frutas, legumbres, verduras, vegetales, ritos que fueron usados, inclusive en algunos países todavía se usa como una forma de ritual para cumplir con la ley de Dios. Número 3. Idioma. Estas instrucciones de Dios fueron escritas principalmente en el idioma griego, que fue el principal idioma usado en la época en la que se escribió estas instrucciones. 4. El tiempo. Estas instrucciones de Dios fueron dadas por Dios y fueron escritas en el tiempo de la llamada diáspora, éxodo, exilio, deportación o salida de los apóstoles a diferentes lugares por persecución contra los obedientes a las instrucciones de Jesucristo. Es decir, antes del tiempo de la destrucción del llamado Templo de Jerusalén, que fue realizada esa destrucción por el Imperio Romano. Por tanto, la época y el tiempo aproximado de la escritura de esta carta y la revelación de estas instrucciones de parte de Dios para todas las personas es aproximadamente en el año 63 al año 64 después de que Jesucristo ya había resucitado. 5. Contenido. Esta carta, para ser entendida, practicada y comprendida por diferentes tiempos, lugares, personas y edades, fue realizada en aproximadamente 13 capítulos. A continuación escucharemos, recordaremos y compartiremos los últimos capítulos de esta carta conocida como Hebreos o a los Hebreos. Los contenidos principales de estos capítulos son: Jesucristo tiene corte de justicia en el mundo espiritual, hoy, aquí y ahora entre humanos, y tiene nube de testigos. El capítulo 12 habla básicamente de que Jesucristo es el único autor y consumador de la fe. Nadie más ni nada más, solo Jesucristo. El capítulo 13 expone a Jesucristo como el único ejemplo perfecto de vida diaria a seguir por todas las personas en todos los tiempos, lugares, naciones e idiomas. Bendiciones. Narrativa del libro de Hebreos, capítulos 11, 12 y 13. Bendiciones. La nube de testigos de las cortes celestiales de Dios en la tierra. Nombre conocido: los héroes de la fe. Narrativa, capítulo 11. Ahora bien,
La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Abel. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y por la fe, estando muerto todavía habla. Enoc. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte, y no fue hallado, porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es recompensador de los que le buscan. Noé. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían con temor, preparó un arca para la salvación de su casa, por lo cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia, que es según la fe. Abraham. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció y saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Sara. También por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido, por lo cual también nació de uno, y este casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número, e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Abraham. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, e Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Por la fe, bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, aún respecto a cosas futuras. Jacob. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyándose sobre el extremo de su bastón. José. Por la fe, José, al morir, mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus huesos. Moisés. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe, Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe, salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe, celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Por la fe, pasaron el mar rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios lo intentaron hacer, se ahogaron. Israel. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de ser rodeados por 7 días. Rahab.
Por la fe la ramera, Rahab, no pereció con los desobedientes, por haber recibido a los espías en paz. Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, los profetas. ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección y otros fueron torturados no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros obedientes a la fe. Otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos espados. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no nos cansemos ni nos desanimemos en nuestros corazones, porque todavía en su lucha contra el pecado no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. No te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo a Él que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a que su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de lo cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Por tanto, fortalezcanse las manos débiles y las rodillas que flaquean, y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se descoyunte, ni sino que se sane. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Miren bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados, de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. Porque no se han acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras, tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando.
Ustedes, en cambio, se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos.